Prueba de calibración de lo que sea, como se llame de sonido. Don Rodrigo no llegó. Yo creo. ¿Cómo así ahora? Yo creo que ese está en algún lugar de Bogotá en medio de una fiesta loca. No. ¿Ustedes vieron Ice White Shot? Bueno. Yo creo que él está en una fiesta así. Uy, joder, pucha. Yo creo que ese es el tipo de fiestas a las que va Rodrigo. Pero no creo, si él apenas está 2 horas y 21 minutos tarde. 2 horas y 25 minutos tarde. Y 20, No. Bueno, 25, sí. ¿Y no nos ha contestado? No, el último WhatsApp que nos mandó fue como estoy rodeado de estas sinvergüenzas vagamundas, dijo. Sí, dijo, bueno, ¿qué haré yo? Ay. Sí, puso, no le digan a mi novia, puso así. Vale. ¿Quién sabe dónde anda? Pero bueno, ¿qué soluciones tenemos? Yo entonces? creo que lo que podemos hacer es con magia traerlo. Con magia. Sí, Con magia. totalmente. Yo estuve leyendo, es que hay un libro que conseguí que es como la segunda parte del Necronomicon. Ajá. Y ahí hay un conjuro para traer a Rodrigo. Para traer al ser amado. No, a Rodrigo. No piensen en el ser amado porque si lo trae daña el hechizo Sí, y no sí, nos por llega favor, Rodrigo. Ah, bueno, No está bien. hagas Así eso, como no Doctor hagas Strange cuando. Ya, Exacto. Listo, perfecto. ok. Perfecto. Exacto. No voy a pensar en el ser amado, no. No. Pensar en Entonces, Rodrigo. entonces primero tenemos que dejar espacio ahí para que aparezca Rodrigo. A ver, Corra, a corra, ver. corra, corra, corra. Polito. Ok, eso es, Gracias, listo. Polito. Entonces acá va a aparecer Rodrigo. Sí. Todos focalizando, piensen en Rodrigo Bastián. No vaya a pensar en el ser amado porque no nos llega Rodrigo. Bueno, está bien. Listo. Es O el- llega fusionado. O llega fusionado. Transmutado. Transmutado, Uy. deconstruido. De construir. Rodrigo de no binario. Bueno, Rodrigo de no binario. Ok. entonces, ¿cómo es Listo, vale, ok. Sigan mi lead, sigan hagan lo mismo que yo A digo. ver. Listo. Wololoy, 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 wololoy. ¡Ah! ¡Chucha! Están dando ganas como de Coy, ¿no? ¿Vamos? ¿Rodrigo? Rodrigo. No. Doctor Bastidas para ustedes igualadas. Sí, es Rodrigo. Rodrigo Totalmente diría Rodrigo. eso. Sí. Totalmente es algo que Rodrigo diría. Ujú. ¡Qué maravilla! Ya habíamos hablado de que en cámara no íbamos a decir más igualado, Rodrigo. Chucha. Y que no íbamos a, y que no íbamos a volver a decir que el pobre es pobre porque quiere. Ay, bueno. Amigas y amigos de Estereoscopio, hoy de la mano de nuestro Rodrigo Bastidas, transmutado, Doctor Bastidas, Rodrigo de no futuro. Rodrigo de no binario, vamos a hablar de lo mejor del 2022, series, películas, libros, cuentos, podcasts, youtubers, canal, lo que ustedes quieran, no se lo pierdan. Alisten la libreta porque vamos a dar muchos recomendados. Eso. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rapalino. Y yo soy Rodrigo. Y yo soy Lancelot. Y yo soy Pixie. Y él es Polo. Y él es Polo. Hola, Polo. Y el día de hoy les vamos a hablar de lo que más nos gustó del 2022. Vamos a hablar de los libros, de las series de televisión o de las películas y de los archivos electrónicos que más nos gustaron de este último año. Igual que lo hacemos en todas las navidades, la idea es como contarles a ustedes qué es lo que más nos gustó y pues también como recomendárselos un poquito. Que importante que aun cuando lo hacemos charladito y esto es como un formato un poco más relajado en comparación con los programas que hacemos habitualmente, todas las recomendaciones que vamos a hacer aquí son muy serias, tienen ese carácter solemne de seriedad, de que son cosas constructivas para ustedes, así que Edificantes. y edificantes, esa es la palabra, Edificantes. edificantes para ustedes y en lo posible sofisticadas, porque no vamos a recomendar cualquier cosa. No. Entonces, Acá pura... Sí, atentos, saquen papel y lápiz porque aquí se viene todo lo que es la pulpa del 2022. Entonces, igual que todos los años, vamos a comenzar con los medios electrónicos que más nos gustaron. Cada uno va a nombrar uno. Luego vamos con los libros que más nos gustaron, con las películas que más nos gustaron y luego con los libros que más nos gustaron. ¿Listo? ¿Voy a comenzar yo? Perdón, me Sí, sí, aviento ahí sí, de sí, primero. sí. El patriarca de Estereoscopio, adelante. Empecemos con medios electrónicos. Yo lo que más me gustó este año vi mucho, escuché mucho. Hay nuevas redes sociales, entonces estuvo como un año muy fuerte ahí. Sin embargo, en el clásico formato de podcast, yo encontré un podcast que se llama Visiones Peligrosas. Creo que lo encontré a través de Twitter. Visiones me lo recomendaron. peligrosas. Visión prospectiva, perdón. Estamos Visión pensando- prospectiva. Estaba pensando en Harlan Ellison. Sí. Sí. No, Harlan, sí, señor estoy Harlan. escuchando un podcast que se llama Visiones Peligrosas.
teoría de ciencia ficción así ñoña Claro. de en el año 72 entonces ese no lo estoy recomendando. En cambio, Visión Prospectiva sí, A porque ver. este muchacho Esteban Betancourt, que no es ni tan muchacho, debe tener comida, ¿De dónde es el podcast, primero que todo? él es del sur, de algún lado del sur, como tal vez chileno, pero él vive en España. Oh, Y entonces interesante. tiene una colaboración española, suena un poquito como Solaris. Ya. Es chévere, sí, No. tiene, porque además tiene una muy buena producción, entonces tiene un sonido bien bonito, está muy bien hecho. Lo que hace este tipo es que todas las semanas se escribe un ensayo, pero un ensayo serio, o sea, no cualquier ensayo. Y pues lo ponen en formato de podcast. Él todo esto lo venía trabajando antes en su blog, él tiene un blog que está muy bonito, también lo pueden buscar, pues llegan por Google fácil por Esteban Betancourt. Y lo que hace él en Visión Prospectiva es esto. Él toma un aspecto de la ciencia ficción o un autora de la ciencia ficción y aprovecha para explicar cosas del mundo, no de la ciencia ficción. Entonces es muy bonito porque está hablando realmente de nuestra sociedad desde la ciencia ficción. Y entonces, por ejemplo, hay un episodio sobre Solaris que dura como 50 minutos, espectacular. Uf, Y haciendo la larga Tarkovsky con los 50 minutos. por supuesto. Claro que sí. Y aprovecha entonces para hablar de los aspectos de nuestra comunicación humana, de lo que significa el otro, de por qué en el siglo XX el alienígena era para hablar de una otredad de X o Y forma. Extranjerismos y demás. Ujú. Claro. Entonces pero súper recomendado. La mayoría de los episodios duran 20 minuticos y lo único que es largo es el de Tarkovsky, que es obviamente Tarkovsky, pero tiene un episodio solito para Octavia Butler, tiene un episodio Interesante. solito para Ursula Le Guin, y así agarra autores como muy importantes. Habla de un muchacho que tal vez ustedes alguna vez han escuchado nombrar, como que medio me gusta, que se llama Ted Chiang, no sé si sí. Sí. Poquito. Tengo por ahí una referencia. Entonces ese Igual de empezamos muchacho a ti. Igual de joven. igual Ted Chiang Igualito, sí. ¿También es un muchacho? también es un muchacho, Igual es que un tú. baby. Sí. Es un baby. Sí, es un bello. Cambio es menor que Ted Chiang, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Tampoco, o sea, como por 2 años, pero eso soy yo. Completamente. Bueno, ese es mi medio digital del 2022. Muy cool, muy bacano, súper, hiper, mega recomendado. Yo tengo 2 recomendaciones. Voy a tratar de hacerlas Una capsulita. en una capsulita. Una es, ya que estamos hablando de podcast, hay un podcast argentino que si bien no es de este año, tampoco es muy viejo, nació un poquito después de la pandemia, para mí fue un descubrimiento este año y me pareció bastante grato porque por lo menos en lo que yo alcancé a percibir del podcast no es tan común ver a 2 mujeres hablando de ciencia ficción. Este podcast se llama Distópicas, es argentino, es dirigido por, ellas se llaman Leticia, se me escapa el apellido, y María, se me escapa el apellido, pero ambas son argentinas. Acá el tema es que se enfocan, pues obviamente dentro de la ciencia ficción, abarcan todo lo que es distopía y tratan como de interconectar elementos entre todas las distopías que van leyendo y van analizando. Precisamente abarcan los libros clásicos, Fahrenheit 1984, Un Mundo Feliz, El Cuento de la Criada, el cierre de temporada es Con Nosotros, y si ya vieron el capítulo de la Navidad comunista, se van a dar cuenta de que también hablamos de nosotros allá. Y acá en este podcast hacen como todo la globalización de las distopías a partir de la obra que los originó. Hasta ahora lleva una sola temporada, todavía no se sabe si va a haber una segunda. Me gustó muchísimo, son mujeres que saben mucho de ciencia ficción, me encantó escucharlas, me encantó descubrirlas. Esa es una recomendación. La otra es un podcast que yo también descubrí este año que se llama La Guarida del Eternauta, en donde este caballero, se me escapa el nombre, pero él es mexicano, hasta donde recuerdo, y él también trata como de buscar temas de la cultura pop que se puedan anclar a diferentes obras de arte, sean libros, cómics, películas, de todo. Trata como de encapsularlos en un solo tema y él va abarcando a través de capítulo y capítulo, habla de, no sé, te habla de la dimensión desconocida y te lo mezcla con el cómic de aquella época y te lo mezcla con el pulp y te va haciendo como un recorrido bastante chéverongo a través de la cultura pop de todos los temas que nos gustan y nos apasionan como ñoños. Entonces esos son como mis... ¿Cómo se llaman otra vez?
El uno es Distópicas, que es el argentino, y el otro se llama La guarida del Eternauta. Muy cool. Bueno, y ahora Rodrigo Bastidas, dinos, Rodrigo Bastidas, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Cuál fue tu podcast favorito de este Bueno, año, Rodrigo Bastidas? En realidad no fue un podcast, fue difícil elegir porque es que además ustedes se están yendo por podcast y pues yo soy una persona que cuando no está grabando estereoscopio estoy pues leyendo y estoy escuchando podcast, pero sobre todo viendo canales de YouTube. Porque yo quiero estar como actualizado y todo el asunto. Rodrigo 2.0. Entonces, Wow. bueno, mi recomendación no es tanto ficcional, un poquito, se llama el Notiparaco. Entonces, Notiparaco está Notiparaco. dirigido por un personaje llamado Levi Rincón. Un intelectual. gran Un intelectual de la cultura bogotá. A ver. Sí, ¿Cuánto? entonces, ¿por qué me llamó la atención y por qué se los quiero recomendar hoy? Si Mark Fisher viviera todavía, él lo leería. O sea, haría otro libro, probablemente Caja Negra, hubiera editado otro libro, y dentro de los capítulos estaría Levi Rincón. Porque claro, tienen una gran afinidad. Mark Fisher, uno lo lee y no, es que este señor se nota que es muy ilustrado y sabe mucho de... él se autoproclama como el mamerto, no me acuerdo, mamerto Definitivo. definitivo, sí, como algo así. Excelente. Entonces, probablemente no sería de pronto de Capum, sino sería de Lo Raro y lo Espeluznante, un capítulo específico Sí, de Lo Raro y lo correcto. Espeluznante. Pero sí, seguramente. Entonces, súper recomendado este canal de YouTube. Aquí lo tienen, Rodrigo Bastidas recomienda Notiparaco. Notiparaco. Excelente. A ver, Después de esa recomendación tan intelectual, No, ya uno queda como con la Sí. vitola. Yo menos mal hablé antes. Ya Sí, queda sí, más. Menos mal yo hablé antes porque a los que Sí. le toca después ya es como que uff. bueno, Sí. pero voy a hacer un intento. Yo recomiendo un canal de YouTube también de un británico que se llama Moidal, Media Death Cult. Uff, eso es. Es este hombre que tiene un acento así bien británico, bien marcado, o sea, si quieren practicar inglés, vean. Él es el Para sus Excelente. listenings. Excelente. Y él lo que hace es reseñas de lo que sea que salga de ciencia ficción. Entonces puede ser novela gráfica, son los libros, son las películas, son las series. Y tiene capítulos en los que él está como destapando qué libros son los que va a leer, lo que recibió, que le enviaron. Otros que son como tal ya reseñas de cada tipo de contenido. Y además tiene como top 10, top 100. Ah, ok. Sí. Entonces, Pues, claro, sí. lo que le da a uno es material para leer, para buscar, y pues va a tener mucho que ver con mi recomendación de película del 2022. ¿Se puede decir que es como un booktuber? Es un Es un booktuber. booktuber. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Aparte de lo que dijo nuestra querida Lancelot, yo quiero agregar algo porque yo también conozco el canal y me parece muy chévere. Y es que él hace dos cosas. Él hace, por ejemplo, él tiene como unos ciclos de videos en donde él dice, hoy voy a hablar de terror en la ciencia ficción. Entonces habla de 10 libros de la ciencia ficción. Pero el video que sale después son los libros que le recomendó la gente en su video anterior. Entonces dice, la recomendación de los fans, aparte de las que yo dije, entonces son estas, que este no lo conocía, lo leí y me gustó, este está maravilloso. Entonces, él hace como una especie de colaboración con los fans que lo ven y que le comentan. Y aparte el man comenta, entrevista a muchos autores contemporáneos de la ciencia ficción. Entonces, Sí. excelente. No, y la comunidad que él ha formado en estos años está muy buena. El Discord de él es la locura. La locura. Excelente. Ok. Bueno, y ya para rematar, ¿no? También voy a hacer un gran esfuerzo después de, ¿no?, la recomendación de Rodrigo. Sí. Entonces, el mío es de un periodista y escritor chino que se llama Francisco Ortega, y el podcast se llama La Ruta Secreta. Básicamente, él aborda diferentes cosas, ¿no? Te puede meter en entrevista con JJ Benítez, como también hablar de ciencia ficción, de Stephen King, de temáticas varias relacionadas también como con ciencia ficción. Y realmente digamos que es un muy buen contenido, la verdad, como que uno empieza a ver muchas referencias y es básicamente muy periodístico, ¿no? El formato es muy de periodismo, muy de Excelente. que él hace su crónica, tiene, digamos, inclusive lo más chévere del asunto es que él pone un recomendado musical, ¿no? O sea, tiene un recomendado musical y son bien. grupos que uno a veces como que se sorprende, ¿no? Tiene detalles muy finos, como por ejemplo, el último capítulo fue con JJ Benítez, introdujo la canción de Jesus de Queen, que no la conocía. pero acorde a JJ Sí, Benítez. o sea, el man ¿en es serio? muy pilo en
en ese sentido, entonces es muy recomendado que sigan la ruta secreta. Sí, y que no lean a Jutaro también. Y no. Sí, sí, favor, quédense no, con. no, Quédense Ahora con. es ese tiempo. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos con lo que es el recomendado de serie o película. Y en este caso me voy a ir con un descubrimiento que hice hace poco de una serie turca que se llama Cráneo Febril. Ah, pensé que iba a decir. Pensé el Leaf, todos el pensamos Leaf, que. el ¡Ah, Leaf. Leaf! ¡No! No. Yo no soy así, yo pensé en Famagul. Sí, sí, no, los turcos tienen cosas más chéveres que el hilo, Sí. esas cosas, ¿no? Pero claro que el Leaf es toda una institución. Bueno, lo interesante del asunto es que es una adaptación de una novela que se publicó en 2016 que se llama Sikat Kafa, es el nombre básicamente que es Cráneo Febril, y la serie básicamente nos habla de una pandemia global, pero esta pandemia no es, digamos, de COVID, no es, digamos, de virus, por así decirlo, digamos, como aeróbico, sino es del lenguaje. Resulta, acontece que la enfermedad surge cuando alguien empieza a hablar, ¿no?, de una forma incoherente y hace que la otra persona empiece a aumentar su temperatura a tal punto que pierde la coherencia y empieza a decir disparates. A eso le llaman la divagación. O sea, como nosotros. Sí. Ya. El asunto es que entonces, en vez de usar tapabocas, usan unos audífonos de seguridad para, obviamente, no contagiarse. Y hay una, obviamente, organización que es la Agencia de Control Es de como la Pandemias. película de Sandra Bullock, pero con los oídos. Exacto. Entonces, esta agencia obviamente no quiere encontrar la cura porque está muy cómoda, básicamente porque ellos tienen el control de todo Estambul y lo tienen zonificado, ¿no? Y hay un personaje que es un exlingüista que se llama, sí, ¿no? Se me escapó el nombre del personaje, pero el caso es que... No es Mark Fisher. No es Mark Fisher. No es Mark Fisher. No. El caso es que él tiene una condición particular y es que él puede resistir la divagación. Entonces eso hace que se vuelva una anomalía que está siendo perseguida por la agencia y por la resistencia que se llama el +1, que es un movimiento que busca también, ¿no?, encontrar la cura para volver nuevamente toda la normalidad, ¿no? ¿Sí? Es una serie de 8 episodios. Realmente el último episodio te deja así como el plot twist más plot twist del mundo, que uno dice, ¡oh! No puede ser inesperado. La para la segunda temporada. Sí, está para la segunda temporada, pero está muy bien hecha. Realmente, digamos, todos los componentes van engranando perfectamente. ¿Dónde se consigue? En Netflix. Está en Netflix. Ah, Está en sí. Netflix, perfecto. Yo pensé que iba a ser en sirfrancisdrake.com. Sí, sí. No. Y se llama Cráneo Febril. Cráneo Febril. Es Sí. recomendado, o sea, esto no aparece en la lista de lo recomendado de siempre, sino toca hacer buscar. la búsqueda. Entonces, está, Bien. por favor. Mi recomendado viene justamente de Media Death Code. Porque Oh. Moit hizo un video reseña de la novela en la que está basada esta película. La película y la novela se llama La niña con todos los dones, así se traduce, y es de zombies. Pero es de zombies. La película abre con una niña en una celda y está amarrada a una silla de ruedas. Entran dos soldados con unas armas y lo que hacen es terminar de atarla y la llevan junto con otros niños, algo que parece ser como un salón de clases en un búnker, pero están todos amarrados. Todos los niños están amarrados. Se recuerda en primaria. Y la mía. Sí. Pero entonces la idea es como darle un giro a la perspectiva al respecto del apocalipsis zombie, ¿no? Porque siempre vemos como, bueno, esto es de aventuras, esto es de quién va a sobrevivir y por qué, porque es una buena persona, entonces tiene que tener a alguien que sea musculoso, que sepa de armas. Pero la protagonista es Melanie y es una niña. La niña de la generación que nace justo cuando empieza la pandemia global. Es pandemia. Interesante. Muy bien. Interesante. ¿Cómo se llama? La niña con todos los dones. Oh. Ok. La novela es del 2014, esta película es del 2016 y está en Oh, excelente. Excelente. Netflix. Excelente. Muy bien. Bueno, Señor Rodrigo Bastidas, por Rodrigo. favor, díganos. ¿Cuál es tu Bueno, recomendado? ilumínenos. Es un poco también difícil de encontrar. Ujú. No sé ni siquiera cómo pronunciarlo, probablemente ninguno se lo conozca. Ujú. Voy a recomendar Black Adam. Entonces, Black Adam, Black ¿verdad que se Adam. llamaba? Black Adam. sí, Black es que Adam. creo Black que se pronuncia Adam. así, creo, no Interesante. estoy seguro. Sí, ¿Y sí. a Rodrigo Bastidas le gustó mucho Black Adam? Black Adam me encantó. Sobre todo porque tiene dos personajes, mejor dicho, la cumbre actoral de esta época, La Roca
Y Un rango muy el amplio de bonitico. actuación tiene Sí, La sí, Roca. sí. no, es que él ha hecho es hasta de hada, de Sí, niñera, o sea, exacto. es que Sí. él La es Roca, polifacético. sí. o sea, Yo siento que él no tiene nada que enviarle a Gary Oldman. No, No, Gary no, Oldman, no, Gary Oldman, no, para nada. Para él nada. puede Para hacer él. lo que Daniel Day-Lewis se le lo llama ponga. todo el tiempo a pedirle consejos. Sí, Venga, ¿cómo sí, preparo sí, un sí. personaje? Sí, sí, Así. sí. Sí, Exacto. Y completamente. pues obviamente el otro, el bonitico de Henry Cavill, o sea. Uf. todos Uy, amamos. no, pero ¿Quién es no que ama a Henry Cavill? Sí, y además que Entonces- te dé la espalda, o sea, que te dé la espalda a Henry Cavill es lo Sí, mejor. o sea. obvio. A pesar de que aparece así como chun, Henry Sí, Cavill, exacto, ya es sí. como no, la película Con es 2, 3 por maravillosa. 6 salvo patria. Sí, eso. Exacto. Pagó Así. la boleta. Bueno. Sí, que igual, no sé si sabían, pues fue como la introducción porque iba a ser Ya el nuevo se echó para Superman. atrás, sí. Sí, ya. Y ya se echó para atrás, sí, entonces bueno. no, pues que caga, nos vamos a Sí. perder a Henry Cavill. O sea, era como que iba a salir, pero ya no, justo como Rodrigo en este cap. Digo, no, perdón, no, perdón. perdón. Ahora no voy a ser Rodrigo, voy a ser Scarface, porque Sí, me acaban sí. de cortar la cara. Entonces, terrible. bueno, en fin. Terrible. Entonces, pues nada, yo creo que esta película no se encuentra en ninguna plataforma, creo que en cines jamás la pusieron porque es muy Sí, es difícil de como raro. conseguir. Son de esos estrenos que sí, Lo son que cada nos semana, ¿cierto? preguntamos Sí, todo, sí, sí. Rodrigo, es que habrá dicho Mark Fisher de esta película. Sí, sería. Eso sí estarían en Capunk. Sí. Tomo 4 Capunk, ahí Sí, estaría. ahí está. No, claro, Capun obviamente. volumen 4. Sí, sí, sí. El No, y además dispositivo que- social que Sí. es Black Adam en Sí, sí, la sí. cultura del consumismo y del realismo capitalista. No, Uf, Eso, completamente, sí, Me completamente. encanta. Sí, sí. completamente. Esa es mi recomendación. Muy bien. Esperemos que la suban en movie de aquí al Sí, otro de año. aquí al otro año. De aquí al otro año está en movie. Seguramente, sí. Excelente. O sea, de aquí en 2 semanas. En En 2 semanas. Excelente. Sí, en 4 horas. Es que estamos pregrabando. Eso. Ah, ya, Sí, 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 claro. sí. Ah, ups. Yo quiero hablar de una película de la que ya se habló en el canal. Yo creo que voy a repetir un poquito contenido, pero quiero hacer como Énfasis. énfasis en cositas que no se dijeron en el video del correspondiente. Hablamos 40 minutos. Sí, Y se completamente. puede. Y se puede más, se puede Siempre más. se puede más. En cámara, Sí. pero en 40. No es que ¿Cierto? tengamos la enfermedad de... Ah, sí, Sí. sí. No, no es eso. La divagación. Nosotros divagamos ya. La película de la que yo les quiero recomendar ya como la recomendación personal de Carlos Rapalino es Nope de Jordan Peele. Si bien ya hablamos largo y tendido en el video de Jordan Peele, yo quiero hacer una mención especial a esta película como, primero fue mi favorita del 2022, junto con Everything Everywhere All at Once, pero de esa ya se ha dicho mucho, quiero hacer énfasis en Nope, y es el tema de un poquito cómo mezcla él todos estos tropos de ciencia ficción con el fetiche de mucha gente hacia el espectáculo. Sin adelantar mucho de la trama, o espero que ya la hayan visto, hay un tema en cómo es el mensaje que quiere dejar la película. Parte del mensaje es lo nocivo que es el observar tanto tiempo un espectáculo cuando ya comienza a transformarse en morbo. Esto lo encapsula el director en la figura de el alien. En esta altura ya deben saber que es un alien que persigue a nuestros protagonistas, en el que precisamente hay una especie ahí como de mecanismo en el que el alien te ataca si tú lo miras por mucho tiempo a los ojos. Eso se puede hacer un paralelismo efectivo con todos los temas que rodean a la película con respecto al espectáculo, a la cámara, al ser el foco de atención, al estar interesada en este mundo del jet set de manera casi que enfermiza o fetichista. Entonces, de verdad, si no le han dado la oportunidad al amigo Jordan Peele, si les gustó si les gustó Get Out, si les gustó Us, vean en serio Nope. A mí me encantó. Cada vez que me acuerdo de escenas y de partes de la película me dan ganas de repetírmela. Sí. Véanla. Si les gustó el capítulo final de la primera temporada de 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 Twilight Twilight Zone. Zone. Uf, ¡Qué joya! sí, completamente. Recomendadísimo. No, por favor, véanla. Muy bien. Y yo tengo un recomendado hace como un mesecito larguito. En la Cinemateca anunciaron una película de ciencia ficción. Y eso es raro. Y entonces yo dije, Sí. ¿ah? Pero entonces no la estaban anunciando. O sea, es chistoso porque la anuncio en la Cinemateca era, como tenemos vicepresidenta negra, yo quedé como curioso. ¿De qué trata esto? Porque realmente esa fue la razón que dio la Cinemateca, que me pareció muy bacana. Es una película africana de ciencia ficción, se llama Neptune Frost. Pues realmente no es africana, es norteamericana, africana. O sea, una directora es de Namibia y el otro director es de Estados Unidos. Neptune Frost es una película, es un musical, pero es un musical
muy hipster, así como me gustan a mí. Entonces hay rap, hay música concreta, hay música electrónica, hay música tradicional africana, pero joya, de verdad. Ok. La mayoría de las personas que actúan en la película son músicas o músicos africanos. Y entonces, pues claro, entonces el leading man es un rapero que es bastante famoso y cuando empieza a cantar, pues es una cosa espectacular. Las escenas de danza son muy lindas, no bailan a lo musical gringo, es un musical africano, entonces tiene otras formas de llegar al movimiento que no son las más norteamericanas, entonces está muy bacano por eso. A nivel cinematográfico está muy bien hecha, está muy bien pensadita, pero la película es hermosamente hipster. Está en el límite de lo que podemos considerar sí o no ciencia ficción, ¿sí? Ok. No es así, no hay navecitas espaciales piu, 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 Sí. sino es la historia de un man al que le matan, el que es minero de cobalto, y le matan al hermano, y el man sale caminando, y empiezan a pasar vainas muy raras, y su cuerpo se divide en dos, y él ahora es él, y también es su versión transgénero, pero su versión transgénero no es realmente él, pero sí es él, pero no es él. Y van a tomarse el poder, y al final hackean a todo el mundo. Sí, hackean a todo el mundo, se roban la información de todo el mundo y la ponen en Wikileaks, bueno, en el Wikileaks ficticio de ellos, Sí. pero todo eso lo hacen místicamente, ¿no? Entonces son como los hackers de Baradit. Ah, Sí, sí, es ciberchamanismo, Ya, es, ya, ciber- sí, es, O sea, es afrofuturismo. es afrofuturismo al Sí, mil, futurismo. es afrofuturismo al Qué- mil, qué pero este es un nice. afrofuturismo muy hipster, que es lo que a mí me gusta mucho de esta película, porque toda la gente que trabaja en la película, y perdón, yo soy así, pero toda la gente que trabaja en esta película es súper académica, súper dura, re nerda, entonces las referencias todas son reñoñas, todas las formas musicales, las formas dancísticas, todo lo que hacen es reñoño. Y lo más chistoso es que tienen 2 centavos para hacer la película, entonces todo lo tienen que hacer re barato, entonces literalmente no sé si ustedes alguna vez han ido a una de estas muestras de arte estudiantil que alguien quiere hacer una cosa cyber y como que destroza unos teclados y los pega y sí, entonces varios de los decorados son así, simplemente cosas rotas y hay uno de los personajes que es este dios que tiene como un sombrero de bicicletas, eso es claramente algo que se robaron de una instalación de alguien, o sea, alguien en una entrega final de arte se tenía eso y dijeron, uy, esto va para película, me la coloco en la cabeza y funciona. Pues, Hermosa, una joya, de verdad la película a mí me encantó, la adoré. Neptune Frost no tiene historia realmente, o sea, lo que les conté es más o menos la historia, pero no tiene historia. Ahí en la Cinemateca, antes de mostrarla, presentaba una entrevista que les hicieron a la directora, al director, bien bonita, en la que ellos trataban de explicar como cosas extra que uno no había visto, que uno después no vio en la película. Es como, claro, no, yo tampoco vi a Mark Fisher ahí. Pero bueno, ese es mi recomendado. excelente. Ok. Que es Neptune el Frost. capítulo en el que más hemos dicho Mark Mark Fisher. Fisher. Toca romper el récord en el Gracias 2020. Gracias Rodrigo por haber traído a Mark Fisher a nuestras vidas. Gracias. Y bueno, amigos y amigas, ya hicimos el primer segmento de aquí para allá y el segundo segmento de allá para acá. Entonces, ahorita vamos a hacerlo un poquito como salteadito. Le toca el turno a lo que hayamos leído de este año, que recomendemos, sea cuento, sea novela corta, sea novela, sea antología, sea compilación, cualquier cosa que sea escrita. Y aquí sí voy a arrancar yo, hablando de un libro que es un poquito de trampa porque el libro no es de este año, pero este año fue que tuvimos la oportunidad de tenerlo en Colombia. Entonces, el libro en cuestión es esta hermosura que tengo yo acá, que se llama Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, escrito por Andrea Chapela, que es una autora mexicana. Esta es su ópera prima, ganó premios y todo al respecto. Desde ya me declaro fan de Andrea Chapela. Este libro es una hermosura. Es una antología de cuentos, pero son cuentos de ciencia ficción. Esto no es Black Mirror, esto es ciencia ficción muy cercana a nosotros como latinoamericanos, porque todas, absolutamente todos, y si no son todas, son el 95% de los cuentos, ocurren en Latinoamérica, puntualmente en México. Los temas que aborda este libro, si bien el título da como da como una sugerencia de que es sobre dispositivos futuristas, sí, pero la autora nunca se queda en cómo este novum afecta y qué tan novedoso es, sino las interacciones humanas y las relaciones sociales que se producen a partir de estas cosas. Les voy a hablar de un solo cuento.
Y con este cuento probablemente, y de pronto de ñapa les menciono otro de la IT. Resulta que estamos en una sociedad en donde ya no se necesitan pruebas en los juicios para condenar o para fiscalizar ciertos crímenes, sino que hay dispositivos en las personas que tienen instaladas en la cabeza en la que una persona puede mirar la película de las últimas 48 horas que pasó esa persona, que vivió, junto con las sensaciones que esa persona experimentó. En esta sociedad hay un caso y es que tenemos esta especie de hacker que puede acceder a ese tipo de información porque no necesariamente son recuerdos con emociones, con sensaciones de todo, como un mezclado en algo muy etéreo. A los días extraños. Algo así como Strange Days. Y hay una persona, una hacker que puede acceder a esto. Resulta que a ella llega un magnate mexicano que su hijo está envuelto en un caso de polémica en el que filtró fotos íntimas de su ahora expareja sin el consentimiento de la muchacha. ¿Cuál es la tarea? La tarea que tiene esta hacker es modificarle los recuerdos y las sensaciones al muchachito para que cuando vaya a juicio lo condenen una pena menor, como que fue un descuido, como que se me fue sin querer la foto y no es que lo haya hecho con premeditación. Todo este proceso de hackeo mental te lo describen de una manera, o sea, cyberpunk al nivel latinoamericano, porque te nombran cosas, términos muy coloquiales de acá, muy cercanos a nosotros, la manera en cómo las calles, los lugares, ya esto es completamente alejado de Gringolandia, es muy, muy, muy bacano y tiene un giro de tuerca que uno no se lo espera. Este cuento es maravilloso y ese es solo uno de los 10, 12 que trae este libro, así que de verdad se lo recomiendo muchísimo, léanlo. Andrea Chapela es mi nueva autora latinoamericana de ciencia ficción favorita, una de mis autoras favoritas, así como para mencionárselo, hasta ahí se lo tengo, lean. Yo que también lo leí, me parece un detalle de fina coquetería el empezar con el Ansibles, porque eso es una clara referencia que esta mujer se ha leído la obra de Úrsula K. Le Guin, y fue la primera que metió como este concepto del Ansible, que es básicamente pues este dispositivo como de comunicación entre mundos. Sí. Y precisamente en uno de estos, que creo que es mi cuento favorito, no recuerdo en ese momento cómo se llama, que lo utiliza y es como, no, esta mujer se nota que sabe mucho y ha leído muchas autoras de ciencia ficción porque hay muchos guiñitos. Sí, obviamente como yo leí mucha ciencia ficción, no, en realidad es como muy sutil, pero es muy Rodrigo, ¿estás tú diciendo que alguien leyó mucha ciencia ficción? No tanto como tú, obvio. No tanto como Rodrigo, obviamente. Pues yo hice, obviamente, toda una tesis doctoral sobre, entonces está difícil, pero pues... Se acerca. Bueno, igual con toda la modestia del mundo, ¿no? Porque, sí, claro, ante todo. Ante todo la modestia. Yo traje dos, traje uno oficial y otro que es el bonus track, también encontrado este año. El primero de ellos es la sorprendente nueva novela de Julio Rojas, creador de Caso 63. Caso 63. Es correcto. Este podcast que ya tiene 3 temporadas y ya tiene versión en Estados Unidos con Julianne Moore y Isaac, ¿no? ¿Y cómo se llama la versión en Estados Unidos? Igual, Caso 63. Está en Spotify. Pero ¿cómo suena un gringo chileno? Imagínense. No, peor. Si es con Julianne Moore, ¿también le robaron al hijo o no sé, pero bueno, eso es una sorpresa. El asunto es que me sorprendió. Julio Rojas, en principio, su profesión es odontólogo, ¿no? Maravilloso. Él empezó en la odontología, pero le gustaba mucho el tema de la escritura y él incursionó inicialmente con una novela que es ¿qué pasará si Jack el Destripador viviera en Valparaíso? Esa fue su primera novela. Okay. Y esta, su incursión ya como más cyberpunk, se llama El final del metaverso, que es obviamente tomando en cuenta los elementos de nuestro querido y gran amigo Neil Stephenson, del cual hablamos acá con Snow Crash, ¿no? Entonces, básicamente, el libro está contado desde el programador que está corrigiendo los errores de la simulación en la que habita una chica. Una chica que en este momento no sabe o no distingue qué es real y qué no es real, ¿no? Entonces, básicamente, estamos muy Ready Player One, muy por ese lado, muy por esa onda. Y la idea es como, el libro básicamente es como esa conversación que tienen ella y el programador, ¿no? Básicamente, él intenta corregirlo para que sea una mejor versión de ese metaverso, ¿no? Entonces, el final básicamente es justamente, digamos, dónde está ese truco, ¿no? Digamos, de ese libro, pero está muy bien hecha y además que es súper adictivo. O sea, uno empieza
a leerla y no la puedes soltar porque ya te engancha, ¿no? Te engancha, o sea, está muy bien Maravilloso. escrita, muy bien hecha. Y el bonus track básicamente es esta bellezura que me encontré en la tienda de Spooky House, una tienda Ah, de Ok, cómics, ¿no? sí. Que trae unas redes como esta, que es la historia de la ciencia ficción con prólogo de Tech Chiang, ¿no? Ya, nada más y nada menos. Bueno, el tema es que los anfitriones son un par de robots. Uno es Robbie, de Planeta Prohibido, y otro es el robot que aparece en Sirio, ¿no? de Clifford Simard. Y ellos van contando lo que es la ciencia ficción desde los inicios con Hugo Gernsback, la Edad de Oro. ¡Qué maravilla! También, y lo cuentan básicamente en forma de cómic. Y hay unos referentazos de datos que uno no tenía muy presente. Entonces creo que es una muy buena obra para quien quiera, digamos, introducirse en ciencia ficción. Este es mi recomendado ya bonus track, ¿no? Excelente. Oh, maravilloso. Bueno, voy yo, después de toda esta erudición. Sí. Yo también voy antierudito. Ah, o sea, yo soy la única que... Sí. El único. Sí, 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 como siempre. sí. Ay, Rodrigo. Sí, No, la modestia, la modestia. sí. Esta vez voy a recomendar a una autora, un libro en específico, pero una autora japonesa. Se llama Yoko Gawa. Ah, ok. Oh. Y de ella solo se han traducido 2 novelas. La primera, que es La fórmula preferida del profesor, Sí. que igual está muy recomendada, pero ahí la ciencia ficción como que no entra tanto. ¿Sí? Un profesor de matemáticas que por un accidente solo recuerda los últimos 80 minutos. Oh. Ok. Y pues eso determina sus relaciones con la gente, con los objetos, con las matemáticas, por el tipo de matemática. Ok. Y mi recomendado es La policía de la memoria. Oh. Un libro increíble, Ok. increíble, porque, claro, lo ubica obviamente en Japón, que dice, bueno, nosotros vivimos en una isla, y va contando cómo la protagonista, desde niña, ha estado acostumbrada a que las cosas se van olvidando con cierta frecuencia. Simplemente un día la gente se levanta con la sensación de que algo falta, y es que se les ha olvidado algo. Un objeto, normalmente son objetos. El objeto físicamente no desaparece, pero conceptualmente ya no existe. Oh. Ok. Entonces cuando los ven, no saben ni para qué sirve, ¿Cómo se llama? ni cómo se llama, nada. Y lo que hacen es simplemente deshacerse de él porque pues ya no sirve de nada. Y les genera incomodidad verlo, tocarlo, percibirlo, cuando pueden percibirlo. Entonces va desde, no sé, perfumes hasta las flores y así. Pero entonces es un proceso que va degradando la memoria de la gente y la gente pues no se preocupa como ¿por qué? Uf. Y lo chévere es que tiene este contrapunto de que hay personas que por alguna razón sí pueden conservar sus recuerdos. Oh. Y a esos también los persigue la policía de la memoria. Ah. Entonces, lo chévere no es solamente como esta cuestión de, bueno, algo está pasando con la memoria de la gente, este proceso lleva muchos años, y ¿cuál es la justificación de que desaparezca? Es todo un proceso, ¿no? Y no, es una autora genial. Y esa novela, súper Excelente. recomendada, súper. Excelente. Es casi como eso de tener la memoria de teníamos que grabar un capítulo hoy y de repente Ay, se se me desaparece. olvidó, Sí, se me sí, olvidó pero ir a eso grabar. pasa en otros canales. En otros canales, Sí. acá Acá no, llega. no. No, acá no Bueno. pasa. Aquí. Mi recomendado, muy pop culture, va a estar mi recomendado literario de este año, es Susan Palmer volvió a ganarse el Hugo y volvió a ganárselo con el número 9. Y entonces yo quería recomendar la segunda noveleta de número 9. Esta se llama Los bots del arca. Todavía no la han traducido al español. Los bots del arca perdida, yo creo que la van a traducir, supongo. The Bots of the Lost Ark. Es la segunda parte de La vida secreta de los bots, que en 2018 se había ganado también el Oscar, el Hugo a novela. La misma vaina, la misma Sí, vaina. sí, completamente. Se había Igual de ganado objetivo, también, igual de objetivo. Igual. ¡Oh, Rodrigo! Me gusta mucho esta serie. Es súper asimoviana. No sé si la han leído. Son robots, pero bueno, no son robots. Ahora es siglo XXI, son bots. Entonces este es el pequeño bot 9. Es el bot más antiguo.
porque cada vez que alguien se lo encuentra, ¡ah, tú qué! ¡Ah, sí, yo soy bot 9! Y todos, yo soy el bot 5732, güey, eres súper antiguo. Sí, soy súper antiguo. Y es muy chévere porque son bots. Old fashion. Sí, pero y las historias son súper asimovianas como pues ella las escribe. Y en esta segunda parte, la misma nave es literalmente la continuación de lo que pasó muchos años después, eso sí, pero en la misma nave, la misma tripulación y el mismo bot, es otra vez bot 9 y acaban teniendo conversaciones como las que Regis Carr y R. Daniel tenían ni siquiera en Fundación, sino ya en Fundación Imperio. Sí, que ya tienen estas conversaciones súper filosóficas, pero son dos inteligencias. Así, estos bots conversan así y se autorreparan y se autopiensan. ¿El robot R. Daniel Monge o el robot? R. Daniel Oliver. 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 Bueno. R. Daniel Monge es un robot de combate. Excelente. O sea, ¿hay Entonces- clasificaciones de robots y todo? Totalmente. Completamente. Cool. Entonces mi súper recomendado es cortiquitico, o sea, los dos pegados no hacen 100 hojas, los dos pegados no hacen 70 hojas, son súper corticos, pero son muy divertidos de leer, así son page turners, son pop culture, ¿no? Excelente. Créanmelo, es navecitas espaciales extraterrestres, piu, 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 y obviamente sí hay una reflexión muy profunda sobre los conflictos europeos de los últimos 20 años y el problema racial en Estados Unidos. Sí, pero desde bots, lo que lo hace tierno. Ok, Ay, sí, qué sí, maravilla. suena Qué tierno. maravilla. Fue muy difícil porque leí aproximadamente 132 libros, elegir fue muy complicado. 132 no, 132 en el último mes, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto, no, sí, claro, por hizo la supuesto, lista por y, supuesto. ajá, Sí, listo. tu velocidad electrónica. No, bueno, el autor que voy a recomendar, igual es un poco difícil conocerlo, es muy desconocido, se llama Mario Mendoza. Mario Eh, Mendoza. Mario Mendoza. 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 Sí, no sé sí. si es Mendoza o Mendoza, pero Sí. sí, Mendoza, creo. Mendoza. No- La no sé grafía si- es como un Es poquito. difícil, es esos difícil, idiomas es raros. difícil. Sí. no, Oh, traducción. sí. Entonces, pues este autor ya tiene gran recorrido literario, pues en su país es muy reconocido, acá hasta ahora está llegando. Ujú. Sí. Ya. Y ese año sacó un libro llamado Leer o Resistir. Es un Leer poco- es resistir. sí, sí. Yo lo Wow. clasifico como ficcional, no sé si ciencia ficción, más bien ficción especulativa, ya hemos hablado un poco del debate de la diferencia entre los dos. Él hace un recorrido un poco hacia atrás de todo lo que ha leído, como lo que influenció su lectura, que es muy complicado. O sea, si Mark Fisher es complicado, Mario Mendoza es Ush. más. No, ya tú tienes que tener. Pero no, mejor dejemos. dicho, No, y tiene Mario sentido. Mendoza. Mario Mendoza. Mario Mendoza. Mendoza. Eso Y es, tiene sí. sentido porque es Mark Fisher, Mario Mario, Mendoza. claro, no, Sí, sí, sí. Completamente. Sí, ahí está la conexión. Entonces, Ok. hasta Foucault, sí. Sí, todo el osh. asunto, ¿no? Es- Maravilloso. Ajá, Maravilloso. entonces hace un breve recorrido de todas las cosas que ha leído. Obviamente atrás, pues hacia atrás empieza como no, yo empecé leyendo Alicia en el País de las Maravillas y yo no sé qué. Y ya los últimos recomendados están esos dos grandes lumbreras de su país, que es Carolina Sanín, la recomiendo muchísimo. Ah, Excelente. Sí, sí, excelente. sí, y Daniel Samper. Entonces, Ah, ya no, está o sea, hecho. con Está- eso, No. Ya. Grandes entonces, sí. intelectuales de la Sí, colombianidad. sí, No, sí. y además alguna vez tuve la oportunidad, estaba muy nervioso ese día de conocerlo. Cuando lo conocí me enamoró con sus ojos color chichi, como lo dijo un amigo con el que yo iba ese día, y su voz de gomelo indiferente, y fue como no, quedé enamoradísima de Mario Mendoza. Entonces, Ok. enamoradísimo. Bueno. ¿no? Eso, excelente. Entonces, Interesante. sí, hoy soy Rodrigo no binario, entonces, perdón el cambio de género. Entonces, pues nada, ya con eso espero lo lean. Es un poco difícil de conseguir, de pronto se Y los... es muy difícil de entender, supongo, es un libro muy complejo. Es muy complejo, complejo, o sea, es sí. muy complejo, hay Porque que es un leer lenguaje mucho. críptico. Es un Sí, lenguaje críptico. claro. Sí, sí, Ok. no, y además la traducción también es Ujú. difícil, va a tocar decirle a amigos Sí, porque que mejoren la creo que traducción, es como pero... alguien cercano a las traducciones de Domingo Santos, ¿no? O sea, Sí, no, sí, completamente. y Ok. si necesitamos una traducción un poco más nueva, por allá eligieron a alguien que... Pero no, sí es muy difícil de conseguir, Completamente. se los puedo pasar ya que es parraunianamente, pero sí. sí. Maravilloso. Morgan Gracias. Records. Morgan Campos. Records, ajá. Rodrigo, Muchas de gracias, nada. Rodrigo. Sí, Gracias. Sí. excelente. Excelente recomendación. Aquí su servidor. Y en todas mis facultades de doctor en literatura, pueda
dar los agradecimientos a quienes nos leen y nos comparten. Juan Rafo, CL Mena, Chus20, Juan Ramón Vera Rodríguez, Nicolás Boluce, JT, Cero Conexiones 3, Tencio, ¡Atención! Galaxy Sentinels, ¡Uy, Galaxy! Denis, Samuel Barón, Freddy Hernando Montoya Barbosa, Rafael Ramírez Ríos, Espectro Ultravioleta, Jenny Caterín López Rodríguez, Nanes, Franco Cabrera, Luis Carlos Barragán, Lucho, te amamos. Lucho, Y Lisandro. hemos hecho más videos sobre ti en el canal. Sí, para que los veas. Sí. Y los comentarios. O sea, o si los vio, no los ha comentado. uf, terrible. Y Lisandro Sarmiento, a ver. Ah, muchas gracias, por Rodrigo, por haber leído los comentarios. Gracias. Un honor. Muchas gracias a todos. De verdad espero que algunas de estas recomendaciones se queden con ustedes. Si ustedes tienen algo que recomendarnos a nosotros, dejen en los También. comentarios. ¿Qué les gustó del 2022? Sí, Sí, eso sí, es. sí. ¿Cuál es su libro favorito? ¿Cómo se llama tu autor? Mario Mendoza. Mario Mendoza. ¿Cuál es Mendoza. 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 Excelente. Sí. Si vieron esta es la nueva ola francesa, como Black Adam, Black también, Adam. si la Black vieron, Adam, qué les bueno. parece y Sí. todo, pues comenten. Y pues Levi Rincón, obviamente. Sí, claro, también. Es el completamente. nuevo Bart Fisher. O Sí, sea, con completamente. eso se los digo todo. Sí. Marcos el pescador. ¡Feliz año! ¡Feliz ¡Feliz año, año! mi gente! Ah, sí, que nos vemos en 2 semanas. En 2 sí, semanas. igual por ahí abajo, nos vemos en 2 semanas. Esto va a estar. No va a tomar vacaciones, ¿qué creen? Que no merecemos ir a la playa. Exacto. O sea, no tenemos plata ni para llegar a Girardot, pero Pero no necesitamos. importa. No Ser importa. doctor es muy difícil. Entonces nos vemos en 2 semanas.